Muy buenas, mis queridos amigos. Hoy quiero enseñarles aquí unos dispositivos que tengo conmigo que son los llamados contactores. Pues características, funcionamiento, algunas generalidades sobre contactores. Vamos a empezar diciendo qué son los contactores. Pues los contactores son dispositivos electromagnéticos que tienen la capacidad de abrir o cerrar circuitos de potencia. Es decir, se componen de una parte, si observamos un contactor, se componen de una parte que es la bobina, que es lo que incorpora el circuito de mando, y una parte de fuerza por donde atraviesa toda la corriente por sus contactos. Tenemos aquí el marcado, si observamos de cerca un contactor, tenemos el marcado L1, L2, L3, por donde pasa toda la alimentación de la línea, y la parte que va a accionar el receptor, que es la parte de abajo, con el marcado T, que significa trabajo. Pues esta sería la parte de fuerza. Y tenemos una bobina interiormente, que la bobina, como podemos observar por ejemplo aquí, es A1, A2. La principal característica de los contactores que tenemos que tener en cuenta es la tensión de alimentación de la bobina. En este caso, tenemos una bobina que funciona a 220 voltios a 50 hercios. Pero sin embargo, en este otro contactor, podemos observar que tenemos una bobina que funciona a 24 voltios en corriente continua. La principal característica de estos contactores es la tensión de alimentación de la bobina para que cuando nosotros excitemos, la bobina en sí, pueda moverse, cerrarse los contactos y pasar toda la parte de fuerza hacia la carga. Estos contactos a la vez disponen de otros bloques de contactos auxiliares, como podrían ser uno de los casos, que son contactos que nos sirven para realizar maniobras, diferentes tipos de maniobras, normalmente cerrado, normalmente abierto, y de que de acuerdo a las necesidades que tengamos, las características de la instalación, para realizar enclavamientos eléctricos, maniobras de alta retención, pues nos van a servir. Esto, por ejemplo, pues se coloca de esta manera. Vemos el bloque de contacto, ponemos encima del dispositivo contactor, y cuando nosotros accionamos, ya sea manualmente, para observar en este caso, la bobina, pues de la misma forma los bloques de contacto auxiliares también pasan a cambiar el estado, de normalmente abierto a normalmente cerrado y inversamente. Este sería un caso. Luego, para quitar estos bloques de contacto tienen aquí un pequeño muelle que se levanta un poco y se estira para arriba y se puede extraer. Sería por ejemplo, esta de aquí. Esto va al revés. Ahí se escucha el ruido donde ya queda fijo. Y luego, para extraer de vuelta, pues levantamos el muelle y levantamos para arriba. Estos dispositivos electromagnéticos pues nos sirven para realizar una variedad de funciones y para abrir y cerrar, como habíamos dicho al principio, circuitos de fuerza, como por ejemplo activar un motor. También se lo denomina interruptores a distancia porque pueden ser accionados a distancia a través de dispositivos, a través de un sensor para excitar la bobina, y al excitar la bobina automáticamente cierra los contactos. Interiormente también tiene una parte fija y una parte móvil. Y la parte móvil lleva en sí un muelle que lo que hace es mover los contactos. Entonces, de esta manera, al excitar la bobina, conseguimos realizar diferentes tipos de maniobras. Otra característica principal a la hora de comprar los contactores es determinar el tipo de contactor que vamos a necesitar, ya sea por el tipo de carga que vamos a activar, la tensión de alimentación de la bobina y la corriente que soporta sus contactos.
Pues eso es todo por hoy, mi querido amigos. Una pequeña reseña o generalidad de lo que son los contactores.